Bien, este es un ejercicio para observar diferentes tipos de cuellos o escotes y cómo adaptarlos a las prendas que ya tenemos. Nosotros estamos trabajando sobre un básico de t-shirt o básicos de blusa, la idea es cómo adaptarlos. Aquí tenemos solo algunos ejemplos, diferentes tipos de cuellos, mirú, escote redondo, este se conoce como pechera, y otros que vamos a investigar y ir asignándole nombre. El ejercicio es muy sencillo, pues obviamente se realiza la vectorización de la parte de las piezas, se pueden hacer por separado, como en este caso, y preferiblemente agrupar. Les recuerdo los atajos para agrupar: Control G en Windows y Command G en Mac. Para este ejercicio, por ejemplo, o este que tenemos aquí a la izquierda, hay que realizar botonadura. La idea es que todos deben quedar alineados y a ciertas distancias, entonces es importante aprender a trabajar ese tipo de piezas. Les recuerdo que con L es la herramienta de elipse. Yo puedo realizar un círculo con shift sostenido para que sea proporcional. Si yo no tengo oprimido el shift, pues obviamente voy a estar realizando elipses. Para que sea un círculo perfecto, pues debo tenerlo sostenido y no soltarlo hasta terminar en el ejercicio. En este caso, por ejemplo, este es un doble botón. Entonces básicamente lo duplico, Command C, Command F. Observen que al realizar el copiar o pegar, en este caso el control V funciona, pero pegas en el centro de la página, mientras que el Command F pues pega en el mismo lugar donde se copió. Observen que ya tengo duplicado mi círculo. Yo lo selecciono en este momento y con Shift y Alt sostenido pues lo puedo cambiar de tamaño concéntricamente. Si yo lo quisiera ampliar, en este caso sería lo mismo, oprimiendo Shift y Alt. A partir de su centro, pues él va a cambiar de tamaño, disminuyendo o aumentando. Si yo oprimo solo el Shift, lo hace a partir de una de sus diagonales. Bien, observen que ya tengo este tipo de botón. Es importante tratar de trabajar al tamaño real de la prenda. En este caso las prendas deben ser más o menos proporcional al trabajo que necesitamos. La altura va a ser de 1/3 de un tamaño carta o menos, dependiendo de nuestras necesidades, porque el contorno va a cambiar dependiendo del tamaño. Entonces cuando tenemos botones complejos, como en este caso estos, pues recordar ir agrupando, Command G. Bien, vamos a hacer un botón un poco más complejo, por ejemplo el botón que se utiliza, pues obviamente que se pegan a máquina, que tiene 4 huecos. Entonces eso va a requerir utilizar herramientas de alineación. Entonces para este ejercicio vamos a ver los de duplicado, que ya lo habíamos hecho con líneas guías, y vamos a utilizar herramientas de alineación. Bueno, voy a crear una elipse. Recuerden ir trabajando en capas nuevas para ir teniendo un orden adecuado. Y voy a crear un hueco. En este caso debemos ir teniendo en cuenta el ancho y el grosor de línea indicado. Yo puedo con Alt sostenido duplicar. Generalmente las guías inteligentes me ayudan a mostrar, observen, si estoy trabajando alineada con los centros. Entonces yo aquí con Alt sostenido acabo de duplicarlo. Ahora voy a seleccionar los dos y con Alt sostenido voy a volver a duplicar. Bien, aquí aparentemente están alineados, pero ¿qué pasa si de pronto se nos corrieron un poco? Entonces ese es el ejercicio que vamos a trabajar hoy. Entonces yo puedo alinear estos dos elementos seleccionándolos, y aquí en la parte superior nos va a aparecer esta ventana. Este tipo de ventana también nos va a aparecer su propia ventana lateral, como las que tenemos a este costado de la visualización. Entonces también las podemos sacar por ese lado, pero generalmente salen en la barra de propiedades. Entonces acá yo tengo los diferentes elementos para alinear con relación a los objetos. Entonces está cada una de las direcciones: superior, inferior, centros, laterales, izquierda o derecha. Bien, acá voy a darle hacia la derecha. Aquí nos pasó algo, que eso sí nos tenemos que sacar obviamente de aquí de nuestra barra de propiedades,
y es que aquí en esta partecita podemos definir con qué se alinea. Como estaba activo mesa de trabajo, pues se me alineó con las mesas de trabajo y aparentemente desapareció. Voy a darle únicamente que se alinee con la selección, me voy a devolver y observen que ya se alinean en este espacio. Entonces nosotros podemos cambiar estos atributos aquí para poder alinear con diferentes elementos. En este caso vamos a seleccionar alinear con selección. Bien, podemos hacer lo mismo con este, voy a hacerlo de forma diferente. Por ejemplo, voy a seleccionar este y le voy a dar alinear con la parte superior. Bien, observen que ya los tenemos alineados. Voy entonces a hacer el resto de alineaciones. Bien, entonces recordemos que este ejercicio es importante tener en cuenta que debemos ir agrupando a medida que vayamos trabajando. Entonces yo acá voy a seleccionar estos dos y los voy a agrupar, Command G, para que empecemos a tener objetos por grupos. Ahora necesito alinear todo esto para que los huecos y las perforaciones me queden alineadas también con los contornos del botón. Entonces, centrar y centrar. Observen que ya tengo centrado y vuelvo y agrupo. De esta forma ya puedo tener un botón completo y de forma ordenada en una sola estructura. Y si quiero ponerlo sobre una prenda, pues básicamente lo único que tengo que hacer es disponerlos en su lugar. Si va solo uno o si van varios, como en este caso, que deben tener la misma distancia. Recordemos que con Alt sostenido aprovecho las guías inteligentes para saber que lo estoy haciendo linealmente, alineado vertical y duplico. Si van más botones, recordemos que con el comando Command D yo puedo hacer un duplicado conservando la última medida con la que acabé de hacer una copia del objeto. Entonces así puedo tener varios botones y puedo estarlos duplicando si necesito tenerlos a una distancia. Básicamente ya los puedo seguir duplicando y aquí tenemos una opción para poder tener varios botones. Bien. En este caso estos botones están sin pegar en la prenda. ¿Qué nos haría falta para que se nos vean que están puestos sobre la prenda? Básicamente que tenga un hilo. Recordemos que estos botones generalmente están puestos con una costura en X, dependiendo del tipo de prenda. A veces los ponen horizontales, los dos. Aquí hice con la herramienta N, que es la herramienta de lápiz. Con esta herramienta básicamente puedo hacer dibujos a mano alzada. Entonces para este ejercicio básicamente necesitamos simular la costura. Como nos quedan los bordes rectos, que no es algo natural del hilo, vamos a seleccionar que los remates sean redondeados y vamos a elegir un grosor de línea un poco mayor para que simule el hilo entrando por encima de cada una de las perforaciones del botón. Bien, las queda un poco grande, pero observen, ya parece ser el botón pegado a la prenda, pues obviamente con la costura de hilo. Listo, ya para finalizar el ejercicio, pues obviamente vamos a situar alguno de los cuellos sobre las prendas. La idea es que siempre los ejercicios van a ser siempre sobre básicos. Entonces el ejercicio de tener ya un básico, por ejemplo de la t-shirt, como en este caso, voy a volver los cuellos, es que podemos aprovechar estos básicos y cambiarle el cuello o el diseño. Entonces el tener bibliotecas con varios cuellos y tipos de prendas nos va a facilitar mucho los procesos de diseño futuro, porque solo vamos a tener que adicionar cambios o variaciones en algunas partes de la prenda y no volver a reconstruirla toda. Entonces para este ejercicio aproveché mi t-shirt y lo que voy a hacer es ocultar temporalmente el cuello delantero y el cuello posterior. Yo los tengo aquí cada uno nombradito para saber dónde están. Bien, ya los voy a ocultar. Entonces voy a traer mi cuello, voy a elegir este, Command C. Bien, acá le damos Command V. Para pegarlo recuerden crear una capa nueva. Y básicamente pues con Shift sostenido para que no se nos deforme, pues lo modificamos y lo ajustamos al tamaño que necesitemos. Es importante recordar que estos cuellos que desarrollemos
deben tener importante un fondo o un relleno blanco atrás. ¿A qué me refiero? Básicamente debe haber una pieza detrás de todas o básicamente detrás de ellas, por ejemplo esta, que debe tener asignado un relleno en blanco para que me tape obviamente las diferencias, en este caso de mi básico, el que tengo aquí atrás. Si no tengo esa pieza en blanco, pues obviamente se nos va a ver la base o el cuello base que tiene nuestra camiseta. Voy a ocultarla, por ejemplo, ¿ven? Entonces es importante que cuando estemos adicionando, pegando tipos de cuellos, pues obviamente tenga esta pieza. Ya una vez la tengamos ubicada, el tamaño que es, pues ya tenemos nuestras piezas adaptadas. Entonces es muy fácil poder tener muchos tipos de cuellos y poder adaptarlos a diferentes tipos de piezas. Entonces las agencias de diseño, las empresas de diseño generalmente tienen este tipo de estructuras y simplemente las adaptan a diferentes tipos de prendas básicas que ya tienen. Entonces para este ejercicio les recomiendo siempre crear su respectiva capa, que es el ejercicio de hoy, para crear varios tipos de cuellos. Y otro factor importante, no solamente copiar y pegar, vamos también a investigar y asignar las respectivas descripciones. Este es un escote cuello redondo con pechera. En este caso adicionamos también 3 botones, está sobre una básica camiseta manga corta, etcétera, etcétera. Siempre es importante asignar todos los tipos de detalles y obviamente nombrarlos para empezar a familiarizarnos con la terminología.